¿Alguna vez has sentido que algo está a punto de cambiar drásticamente? Las señales del fin son más claras que nunca, y lo que está sucediendo en Israel revela que algo mucho mayor está por venir. La inestabilidad, los eventos sobrenaturales y las profecías que se están cumpliendo nos hacen preguntarnos, ¿nos estamos acercando al fin de los tiempos? No ignores estas señales. Es hora de prepararse, de buscar respuestas y de encontrar paz en medio de la incertidumbre que está por venir. Cada día que pasa, el mundo parece hablar en un lenguaje antiguo, lleno de señales que nos dicen que algo grande está por venir. Tal vez sientas que esas advertencias suenan exageradas, pero después de detenerte a observar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, te darás cuenta de que no son simples rumores. Hay una historia que se ha estado escribiendo desde hace miles de años, y hoy, en este vídeo, vamos a explorar algunas de las señales más importantes que nos muestran por qué debemos estar preparados para lo que viene. Imagina por un momento caminar por las antiguas tierras de Israel, una región que no es solo un lugar en el mapa, sino el corazón palpitante de tres grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas tierras han sido testigos de imperios que se alzaron y cayeron, de culturas que dejaron su marca, como los asirios, los babilonios, los antiguos israelitas y los cananeos. Es un lugar que respira historia, donde cada piedra parece contar una historia de fe, lucha y esperanza. Retrocedamos en el tiempo, hace unos 3000 años. Las tribus de Israel, antes dispersas, se unieron bajo el liderazgo del rey Saúl. Fue un momento de esperanza y unidad. Después de Saúl, vino el rey David, un hombre que no solo es recordado por sus victorias en batalla, sino por algo aún más importante. Tomó la ciudad de Jerusalén, un acto que cambió el curso de la historia para siempre. Jerusalén, una ciudad que floreció bajo su reinado, se convirtió en la capital del reino de Israel. Sin embargo, no fue David quien construyó el lugar más sagrado de todos. Esa tarea la dejó para su hijo, Salomón. El rey Salomón, famoso por su sabiduría, levantó el primer templo en el monte del templo. Imagina la majestuosidad de aquel lugar, el resplandor de las piedras, la devoción de la gente que acudía desde lejos para adorar. Este templo no solo era un edificio impresionante, era el símbolo de la promesa de Dios al pueblo judío, un lugar donde el cielo y la tierra parecían encontrarse. Pero, como en toda historia, también hubo tiempos oscuros. Después de un periodo de división, en el año 722 a.C., los asirios conquistaron el reino del norte, conocido como Israel. No pasó mucho tiempo antes de que los babilonios llegaran y, en el año 586 a.C., tomaran el reino del sur, Judá, destruyendo el majestuoso primer templo. Fue un momento devastador, un golpe no solo a una nación, sino al alma de un pueblo. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Los persas, liderados por Ciro el Grande, derrotaron a los babilonios y permitieron que los judíos exiliados regresaran a su tierra. Con el regreso vino la esperanza renovada y la reconstrucción del templo. Así nació el segundo templo, una nueva era para el pueblo judío. Avanzamos rápidamente hasta el siglo I. En esa misma tierra nació Jesús de Nazaret, y el cristianismo comenzó a extenderse por todo el mundo. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, los romanos, en una brutal guerra, destruyeron el segundo templo, dejando una herida que marcaría a generaciones. Estos eventos, aunque antiguos, siguen resonando en nuestros días. En el siglo XX, durante las décadas de 1920 y 1930, muchos judíos que huían del antisemitismo en Europa encontraron refugio en Palestina. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, ocurrió algo asombroso. El Estado de Israel fue establecido. David Ben Gurión, un líder valiente, declaró la creación del Estado, cumpliendo una promesa antigua, una promesa de que el pueblo judío volvería a su tierra. Pero nuestra historia no termina ahí. Si viajamos aún más atrás en el tiempo, podemos imaginar el árido paisaje de Oriente Medio hace unos 4000 años. Jerusalén, en ese entonces, no era la metrópolis que es hoy, pero ya era testigo del paso de grandes civilizaciones. Los cananeos y los jebuseos dejaron su huella en la ciudad, hasta que el rey David la capturó y la convirtió en la capital de su reino. Bajo el reinado de Salomón, Jerusalén prosperó y se convirtió en el epicentro espiritual y político de Israel. Hoy, Jerusalén sigue siendo una ciudad de inmensa importancia. Para los judíos, es el lugar donde el alma de su fe se encuentra, con el muro occidental como un recordatorio de lo que una vez fue. Para los cristianos, es la ciudad donde Jesús vivió, murió y resucitó, con la iglesia del Santo Sepulcro como un lugar de peregrinación sagrada. Y para los musulmanes, es la tercera ciudad más sagrada, hogar de la mezquita de Al-Aqsa y la icónica cúpula de la Roca. A lo largo de los siglos, Jerusalén ha sido gobernada por muchos imperios: los israelitas, los romanos, los árabes, los cruzados, los otomanos. Cada uno dejó su marca en la ciudad, pero ninguno pudo borrar su importancia espiritual. Jerusalén es un testimonio vivo de la historia de la humanidad,
una ciudad que ha sido deseada, luchada y venerada. El profeta Ezequiel, en su libro, nos dejó una promesa de Dios: os recogeré de entre las naciones y os reuniré de todas las tierras y os traeré de vuelta a vuestra tierra. Esa promesa, dada hace miles de años, se ha cumplido. El pueblo judío, disperso por el mundo, ha regresado a su tierra, tal como Dios lo prometió. Y ahora, mientras observamos los eventos que se desarrollan ante nuestros ojos, podemos ver las señales. Señales que nos invitan a estar listos para lo que está por venir. El profeta Jeremías, en el capítulo 30, habla sobre cómo Dios consolaría a su pueblo y prometía traerlos de vuelta del cautiverio a la tierra que él había dado a sus antepasados. Estas profecías hablaban de reunir al pueblo judío, que había sido dispersado, y traerlos de vuelta a la tierra prometida. Hoy en día, Jerusalén sigue siendo una ciudad dividida por cuestiones religiosas y políticas, con sus lugares sagrados siendo importantes para muchas religiones. Además, el conflicto entre palestinos e israelíes complica aún más la situación, ya que ambos reclaman a Jerusalén como su capital. El estatus de Jerusalén continúa siendo un tema polémico en las negociaciones internacionales. Cuando miramos a Israel hoy, podemos ver el cumplimiento de antiguas profecías. La tierra prometida a los judíos ahora es su hogar, mostrando que las promesas de Dios son duraderas. El retorno de los judíos a su tierra convierte esas previsiones antiguas en una realidad. Sin embargo, Israel enfrenta muchos desafíos, como el calor intenso, la sequía y la falta de vegetación natural. Aún así, algo increíble está sucediendo. El pueblo de Israel está cultivando plantaciones en tierras que antes parecían incapaces de producir nada. Los árboles en Israel, por ejemplo, producen más que los de lugares como Rusia. ¿Cómo es esto posible? Confían en una promesa de la Biblia, especialmente en Zacarías 8 y 12, donde está escrito que la semilla crecerá bien, la vid dará su fruto, la tierra producirá sus cosechas y los cielos darán su rocío. Esto significa que creen que Dios hará que sus plantaciones crezcan, incluso en condiciones difíciles. Es impresionante ver cómo las promesas de Dios se vuelven realidad ante nuestros ojos. Zacarías, en el capítulo 12, también predijo algo importante que vemos en el escenario político del Medio Oriente. Dijo que Jerusalén se convertiría en una copa de temblor para todos los pueblos alrededor, y que todas las naciones de la tierra se reunirían contra ella. También mencionó que Jerusalén sería como una roca inquebrantable, y quienes intentaran moverla serían gravemente heridos. Esto muestra la fuerza y la importancia de Jerusalén, que permanece firme incluso cuando los tiempos son difíciles. Otro aspecto relevante es la construcción del tercer templo, algo muy significativo para los judíos ortodoxos. Para ellos, este templo será aún más especial que los antiguos que ya no existen. Desde 1987, un grupo llamado Movimiento del Templo ha estado preparándose para construir este templo, siguiendo todas las reglas religiosas. Ellos creen que la construcción del tercer templo no solo beneficiará a Israel, sino que también traerá cambios positivos para todo el mundo. Los profetas Ezequiel e Isaías hablaron sobre esto, describiendo una visión en la que Dios reuniría y restauraría a su pueblo elegido. En Ezequiel, por ejemplo, hay un pasaje que dice: «Entonces las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre». Estas palabras nos muestran que, cuando el templo esté en medio del pueblo judío, será una señal de que Dios está con ellos, cumpliendo su promesa de siempre cuidar de Israel. Imagina que Dios está llamando a todos sus hijos e hijas de todas partes del mundo para regresar a una tierra especial que Él prometió. Esto es lo que el profeta Isaías predijo. Dios desea que todos se reúnan en la tierra prometida, creando un gran evento lleno de significado espiritual. Para los judíos ortodoxos, la construcción del tercer templo no se trata solo de erigir un nuevo edificio, sino de tener un lugar sagrado donde la presencia de Dios pueda residir. No es solo un edificio, sino un símbolo poderoso de la constante presencia de Dios con su pueblo a lo largo de los siglos. El profeta Ezequiel ya había visto la salida de la presencia de Dios del antiguo templo, pero también predijo que Dios regresaría a morar en un nuevo templo en Jerusalén. Esto muestra que Dios siempre estará con su pueblo, sin importar lo que suceda. En el pasado, los judíos sacrificaban novillos rojos como parte de sus prácticas religiosas. Desde la destrucción del segundo templo, este ritual no se ha realizado. Ahora, algunos creen que el próximo templo será inaugurado con el sacrificio del 10º novillo rojo por el propio Mesías. El 15 de septiembre de 2022, algunos creen que la llegada de novillos rojos a Israel es una señal de que la profecía se está cumpliendo y que el nuevo templo se está acercando. En Israel, algunos novillos rojos están siendo criados y se espera que permanezcan puros. Si permanecen puros, podrán ser usados para hacer cenizas,
que son importantes para las prácticas de purificación judías. Serán cuidados hasta cumplir 3 años y, si todo sale bien, podrán ser utilizados como parte de los rituales religiosos. En 2004, se descubrió un lugar importante en el monte del templo, que reveló detalles históricos valiosos. Según el Talmud, el año siguiente al Shemitá, año sabático, se considera auspicioso para la llegada del Mesías. La profecía en Amós habla del retorno de las tribus de Israel, y el Talmud discute los desafíos que surgen antes de la llegada del Mesías, sugiriendo la necesidad de un templo físico. Mientras tanto, la política global está cambiando. China, que solía centrarse en economía y diplomacia, ahora se está volviendo más asertiva y amenazante. Esto ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos futuros, y algunos ven paralelismos con pasajes del Apocalipsis, como Apocalipsis 9, que describe un enorme ejército viniendo del este. ¿Cuál parte encontraste más interesante? Deja tu comentario, dale me gusta al vídeo y no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver, y que Dios bendiga tu vida en nombre de Jesús.